Para mí esta es una edición que es muy especial porque hoy tenemos la posibilidad de hablar de La Casa, que es una película que a mí me toca emocionalmente de una forma muy cercana, porque tiene que ver mucho con cosas que me han pasado a mí a nivel vital, y creo que eso es parte también de lo que hace que la película haya conseguido la conexión que está logrando con el público desde que se presentó en el Festival de Málaga. Me parece que es una película que se podría presentar de muchas maneras, diciendo, como comentaban antes, por ejemplo, que ganó 6 premios en el festival o que es la película revelación del año. Pero para mí la mejor campaña de marketing, la mejor frase de marketing es una crítica que hay en Film Affinity, la primera, y que dice, ten cerca a tu padre cuando salgas de la sala porque vas a querer abrazarlo. Y es verdad que hay algo de eso, es verdad que sales de la sala un poco removido por la película. Creo que eso es algo que no pasa de una forma muy frecuente y que tenemos que agradecerles a estos dos señores. Gracias, Alex, gracias, Joana. Y nada, me parece que es eso, de lo mejor que se puede decir de una película, ¿no? Que es capaz de emocionarte y de alguna forma hacerte ver circunstancias difíciles de tu vida con una nueva luz y aportando consuelo y paz. Vale, y después de este momento solemne, paso a presentar un poco a Alex y a Joana. Creo que los dos son ya bastante conocidos, y así que me parece que no hace falta que os haga ahora la filmografía. De Alex lo que me gustaría contar es algo más personal, y es que hace unos 25 años, cuando yo era becario en un programa de cortos que se llamaba Sense Filtre, vi un corto... Hola Santi, ¿qué tal? Vi un corto que se llamaba REC, que era un trabajo estudiantil hecho por 4 estudiantes, creo que del Politécnico, y yo pensé, aquí hay algo. O sea, aquí hay algo. 25 años, ¿eh? Y nada, Alex ha tardado 25 años en darme la razón, pero sí, había algo ahí, por lo menos de alguno de los 4. Alex es también un cortometrajista con una larga trayectoria que ha dirigido algunos de mis cortos favoritos, entre ellos Cómo conocía vuestra madre, Cómo conocía vuestro padre, perdón. A tu padre. Ok. Y es mi corto favorito de verdad, ¿eh? Sí, pero no te sabes el título, pero bien. Es cierto, Tuche. Y Drácula. Vampiro. Ya lo sé, esto lo he hecho adrede, ¿eh? Sí, lo he visto. Muy bien, pues nada, ya me he equivocado en todos los nombres y pronunciaciones posibles. Paso a presentar ahora a Joana, y de Joana lo que puedo decir es que he tenido la suerte y el privilegio de trabajar con ella, y es el tipo de guionista que uno querría tener en su equipo, porque es una persona generosa, capaz de resolver cualquier situación creativa y que tiene un empeño implacable para llegar hasta el final del trabajo. Eso mola, ¿no? Mola trabajar con gente así. Vale, y nada, dicho todo esto, en esto espero no haberme equivocado. No, está muy bien. Ok, vale, pues dicho todo esto, creo que ya es un buen momento para que recordemos un poco la dinámica de la charla, que muchos ya la conocéis porque ya sois habituales, y que consiste en que yo haré algunas preguntas, sentidos libres en cualquier momento de interrumpir, plantear las dudas que queráis o participar de la forma que consideréis. Vale, y lógicamente la primera pregunta así más obvia es empezar por el principio y que nos contéis un poco cuál es el origen del proyecto, que como ya todos sabemos, pues es una novela gráfica de Paco Roca. Sí, bueno, hace mucho tiempo, en 2016-17 creo que empecé, bueno, le pillamos los derechos, había un par de productoras más interesadas y yo lo que hice fue acosarle un poquito, ¿no? Fui a la feria del libro, le dije, estoy muy interesado y tal, para que me pusiera cara, que no sé si era una ventaja, pero bueno, y poquito a poco pues fui minando su confianza, ¿no? y su paciencia, y al final nos vendieron los derechos, y mientras iba haciendo pues Asamblea y Lucas iba jugando un poquito con el guión, ¿no? Y presentando ayudas. Tuvimos suerte porque RTV entró muy pronto. Supongo, bueno, sé que es porque estaba Paco Roca detrás, porque la primera versión de guión era una transcripción literal de la novela gráfica. Y luego, pues poco a poco fui haciendo versiones, y ya en 2022, después de Lucas, que acabé destrozado, 2022 o 2021, Joana. Lo comprobé ayer. Ya, por eso es que no me acuerdo de nada. 2021. Pues ya dije, mira, necesito a alguien para una visión más objetiva, un poquito con más de perspectiva y tal, para cerrar esto. Yo creo que el guión en ese momento estaba en 140 páginas. Y no sabía cómo acabar de afinarlo, ¿no? Y ahí entra Joana y pues nada, afinamos el guión, le quitamos 30 páginas, volvimos también un poquito al cómic,
por cosas que se me habían pasado, que había cambiado. Por ejemplo, me jugué mucho con el principio, ¿no? Y al final era un poco desastre. Al final pues volvimos al principio original y nada, pues hasta el rodaje, que bueno, como yo soy muy pesado, pues incluso en rodaje pues cambio cosas, ¿no? De una jornada para otra y luego se lo mando a las 10 de la noche a los actores, lo cual no les sienta bien, pero al final es su trabajo, ¿no? Por lo que sea. Lo que sea. Bueno, ya sabes que los actores realmente no hay personaje hasta que llega el actor, ¿no? Y tachan las acotaciones y luego dice lo que les da la gana porque al final son los que personifican, ¿no? Y ponen su cara y... Alex, tenía curiosidad, lo has mencionado un poco de pasada, pero tenía un poco de curiosidad por saber cómo conseguisteis convencer a Paco, que en ese momento ya había tenido varias adaptaciones cinematográficas. Mira, yo creo y La Casa claramente era un cómic que tenía mucho Creo que me engañaron potencial. un poco. O sea, realmente nosotros negociamos con Astiberri. Entonces Astiberri aseguraba que había 2 productoras más interesadas. Entonces, claro, nos liaron en una lucha de subasta ciega en la que no teníamos ningún dato, ¿no? Yo creo que no existían estas productoras y al final nos columpiamos y les ofrecimos una cantidad totalmente desmesurada de dinero, a lo cual dijeron que sí, ¿no? Quiero decirte que... Sí, se nos fue la olla, fue como, no sé, bueno, es que estás grabando, bueno, es mucho dinero. Vale, ya. Esto no se cuelga en ninguna parte, ¿no? No, que va. O sea, sí, vale. Tú di que no. Vale, pues no era mentira, había más productoras interesadas. Vale, Joana, ¿quieres contarnos tú un poco lo que recuerdes de la cronología del desarrollo, cómo te incorporaste, cuál crees que fue tu aportación, en qué punto estaba el guión cuando tú te uniste al proceso? Bueno, yo siendo honesta, cuando yo me sumé a la casa, también le apliqué a Alex lo que él le hizo a Paco, ¿no? Estuve dándole un poco la caca por detrás porque me había llegado, que tenía los derechos, eso lo sabía, y era, ¿qué tal lo lleva Alex? Uf, está bloqueado. Y entonces le mandé un mail con todo mi morro de, oye Alex, que me han dicho que andas un poco bloqueado, si necesitas guionista solvente, con estas virtudes que se adquieren en la diaria, ¿no? Rápida, solvente, con tiempo libre, estoy ahora podando mi higuera mientras pienso en mi padre. Es que guay, El claro, cómic sí. me ha encantado, tal. Y él me dijo, hombre, pues me gusta lo que dices, me lo pensaré. Y tardó como, no sé, 4 o 5 meses en llamarme de verdad y mandarme una versión de guión. Pero vamos, que cuando yo entré en el guión, realmente la casa ya estaba construida. Yo entré a alicatar. Lo que es el trabajo de adaptación, lo más duro, ya lo había hecho Alex. Y yo entré a ponerla bonita y a poner en orden un poco pues las dudas que él tenía en la cabeza y las ansiedades, ¿no? Y pues eso, llegas desde fuera, llegas fresca y vamos, pero lo que hicimos fue un intercambio de, creo que fueron 3 versiones. ¿Y cómo trabajáis en ese intercambio? ¿Escribíais una versión cada uno y os las pasabais mutuamente o escribíais algunas escenas uno y cómo era un poco la mecánica de trabajo? A ver, Sí, yo soy muy pesado, ¿eh? Quiero decir que... No lo fue tanto. al final. No, que soy muy pesado, quiero decirte que al final, pues como el montaje, ¿no? Me hicieron un montaje de la peli y luego al final me pongo muy nervioso, entonces tengo que meter mano, ¿no? Pero sí, me vino genial porque es que no había perdido la perspectiva totalmente, ¿no? Del guión. Y luego el tema de las páginas, que es una mentira muy gorda, ¿no? Porque al final, ¿cuántas páginas tenía el guión? Lo miré ayer. Se quedó en 105 páginas. 105 y la peli, 105. La peli son 80 minutos. O sea, es un tema, por ejemplo, la escena de la comida yo creo que la dejamos en 20 páginas y en pantalla son 5 minutos, ¿no? Bueno, pues eso, y eso que no ponemos acotaciones para que los actores no se líen, ¿no? Pero imagínate. Está muy bueno meterse con los actores aquí como no hay, ¿no? Es el público ideal. José puta, los actores. Vale, sí, es más divertido. Vale, sí que me gustaría que me contarais un poco más detalladamente eso. ¿Cuántas versiones hicisteis? ¿Cuáles creéis que fueron las dificultades que hubo en el proceso? Si hubo intuiciones o avances que de alguna forma desbloquearon y puntos en los que estabais estancados a la luz de una cierta reflexión o de alguna solución aplicada se desbloquearon, no sé, ese tipo de cosas. Si tuvisteis algún Mira, Joana trae notas, yo la verdad es que no me acuerdo mucho. Traigo notas, ayer me decía Miguel, bueno, el otro día me decía, prepara tal, habla sobre el proceso, y al final cogí un guión viejo Muy que tenía por ahí, profesional. que ni siquiera es mío, y digo, pues este es mi consejo, no tiréis los guiones impresos que luego siempre vienen bien. Bueno, yo puedo hablar a partir de la versión 4, como digo. Alex me mandó esa versión, yo lo que le hice fue un informe en Word,
Sí, bueno, yo trabajo en Word con la plantilla de a veces guionistas, no sé si la conocéis, que tiene 15 años creo, pero está muy guay. Y sobre esa versión nos reunimos, creo que por única vez, por primera y última vez, en mi casa, que fue ese gran momento que conté en Málaga, interrumpido por las llamadas de mi madre, a la que al final atiendo y me comunica que le han diagnosticado un cáncer. Ya está bien, ya está sana, pero vamos, fue como, hostia, la vida, ¿no? Claro, tu padre fallecido, tu madre con cáncer, eras ideal para cerrar el guión. Claro, todo lo que le propusiera le iba a gustar. Por no hacerme más daño. Entonces, bueno, en esas notas, a mí en general ya la adaptación me parecía que había conseguido lo más difícil, que la relación entre los hermanos estaba ya muy bien establecida. Me chirriaba un poco todavía la relación entre la pareja, el cómo se hablaban, Sí. Ahí tuvimos Sí. debates arduos, pero por ejemplo la escena del restaurante, que yo creo que es clave, esa ya estaba. Y para mí era como un hallazgo, ¿no? La primera vez que la leí dije, hostia, se está saliendo del cómic, ¿no? ¿Por qué sale de la casa? Y luego dije, hostia, queda muy bien. Vale, ya que lo habéis mencionado... Y luego muchas manías mías, todo lo sacacorchos y lo del vino y todo, ¿sabes? Las mierdas que había ido metiendo y que había hecho como una especie de running gag y todo esto, me lo limpió todo, ¿no? Es que... Bueno, el sacacorchos quedó. El sacacorchos quedó, pero bueno, sabes que había una cata de vinos y que empezaba a decir, mira este vino, mira este otro vino. Yo no entendía el humor. No, es que el vino me interesa mucho, entonces siempre, pues tabaco, vino, todo este tipo de cosas están muy presentes en la película, ¿no? Y Sí. un señor que no puede escribir, ese tipo de cosas. No, pero... A mí lo que más me empeciné en esa reunión era en lo del arranque. Porque Alex lo que proponía era un juego con el flashback de José cuando el flashback que cuenta luego él de lo mal que se sentía porque su padre le ponía nervioso y le hablaba mal. Ese flashback estaba regado en distintos momentos de la película y arrancaba por ahí. Entonces a mí me producía un extrañamiento respecto a una obra que yo sabía que era muy reconocida en un público muy amplio para lo que suele ser una novela gráfica. Y yo le decía, yo creo que no te van a perdonar esta infidelidad. Porque si arrancas de ahí ya, o sea, si arrancas ya tan distinto, el espectador que ha ido por la novela gráfica va a dar un paso atrás. Es verdad que le daba mucha importancia, ¿no?, a toda esta escena. Yo creo que además tenía un storyboard hecho muy chulo y todo. O sea, empezaba con José regando el jardín, ¿no? Y era una cosa muy loca. Incluso de repente como que se daba un golpe o algo así y en el coche que tenía aparcado las galeradas de la novela caían sobre el asiento del copiloto. Era una cosa muy enrevesada, ¿no? Lo cogía como una especie de línea, bueno, de una cosa que ibas descubriendo lo que pasaba y no hacía falta. Es verdad que en el cómic es mucho más limpio y mucho más... Justamente esa es una de las cosas que os quería preguntar, ¿no? Que al ser una adaptación de un cómic, entiendo que una de las decisiones fundamentales es precisamente esa, ¿no? Decidir qué cosas del cómic se quedan y de cuáles prescindís y qué elementos se añaden. Y me gustaría que me contarais un poco cómo fue ese proceso. Eso aquí el maestro. No, es eso. Es que claro, yo tuve mucho tiempo. Entonces tenía mucho... Joder, lo que queremos todos los guionistas, ¿no? Tener tiempo para dejar reposar el guión y de repente cogerlo, volver a leer lo que has dicho, que no funciona, cambiar cosas. Entonces tuve como 3 iteraciones así. Y claro, sí que es verdad que te vas despegando del cómic porque te vas olvidando del cómic y empiezas a meter tus movidas, pero luego hace falta eso, al final volver a la obra y decir, oye, que nos hemos dejado que funciona mejor en el cómic, ¿no? Y es que toda la primera parte la dejamos muy fiel al cómic, quiero decirte, hasta que no llega Vicente, que yo le llamo un poco el genio de Aladín, ¿no? Que tiene esta función de reventar la peli de repente por los aires, efectivamente está muy clavado al cómic, ¿no? No hacían falta piruetas de Tarantino, ¿no? De saltos temporales y cosas así. Sí que nos preocupaba en esa primera parte, hasta la llegada de la familia, el ritmo, ¿no? El tono, que no se alargara en exceso, porque de hecho la película, en cuanto llega a la familia, ¿no? Como que despega. Entonces que toda esa primera parte más introspectiva de la pareja, que no... Es muy gracioso por eso, porque yo realmente me acuerdo que planifiqué las escenas que... O sea, por ejemplo, está planificada la escena del secador. No sé si habéis leído el cómic, sí. Que se cae el secador del coche, además iba a hacer como virguerías, la cámara se mueve para no tener que tirar el secador, ¿no? Tipo Spielberg, que abre y de repente la cámara aparece el secador y él aparece detrás corriendo. Quiero decir, lo tenía muy planificado. Por ejemplo, también la escena del baño y tal.
posiblemente porque estaba inseguro sobre la escena. Digo, como esto realmente no me funciona dramáticamente, no, pues voy a planificarlo mucho para que tenga interés visual. Pero claro, Joana dice, es que esto no pinta nada, ¿no? Y realmente saltamos desde el recuerdo de la primera comida a que llega ya con los recortes de la vid, ¿no? También a la vid que encuentra los recortes también está quitado. También porque queríamos darle ritmo a esa primera parte, porque nos daba mucho miedo, efectivamente, porque se iba, claro, en páginas iba a los 40-50 minutos de ellos dos solos. Páginas, 40-50 páginas. Y era como un desastre, ¿no? Y ahí nos entró un poco el canguelo de qué hacemos con esto, ¿no? Quiero decirte, vamos a poder mantener interés. Y tal como está en la peli, que llega Vicente en el minuto 25, yo creo que está justito, ¿eh? Quiero decirte, la gente efectivamente tarda un poquito en entrar a la peli por eso, ¿no? Porque le falta... Funciona bien, tenemos lo de Reyán, que siempre te levanta una escena, ¿no? Cuando le dice lo de mi padre no me decía nada, que está en el cómic y tal, pero efectivamente hasta que no llega un poco el conflicto, no siempre nos hablan del conflicto, pues el conflicto es importante, se puede trabajar sin conflicto, o con un conflicto que no sea muy obvio, o que sea un poquito subyacente, pero efectivamente hay un momento de la peli en que necesitas levantar un poquito las apuestas, ¿no? Cuando llega Vicente y toda esa especie de conflicto que tienen entre ellos, que está un poquito sublimado con respecto a la novela gráfica, sublimado con respecto a la novela gráfica. Vale, hablando un poco de elementos añadidos, lo mencionabas tú antes, Joana, a mí me llamó la atención lo de la comida también, el hecho de que en una peli que tiene una localización espacial tan clara y que en el cómic es muy fiel a esa localización, que tomáis la decisión de añadir justamente una escena que salía fuera de la casa, y quería saber cómo llegasteis a esa decisión y qué objetivo tenía. Mira, esto en realidad es de Sergio Barrejón. O sea, esto llegó, imagínate, siempre llega Sergio Barrejón. Es la mano oculta de los guionistas, ¿no? Está oculto en la cuenta de blog guionistas en Twitter, haciendo y deshaciendo. Esto no se me ocurrió a mí, o sea, esto es un tema de... Bueno, se me ocurrió empujado un poco por él. O sea, realmente Sergio Barrejón, tuvimos una larga conversación, que la tengo grabada por ahí, y me dice eso, es muy raro que en esta peli, que también pasa en el cómic, no se habla de qué van a hacer con la casa, ¿no? En el cómic esta discusión está en off, cuando llegan ellos ya está hablado este tema. Y efectivamente, pues eso, ahí te sale la idea de decir, oye, van a hablar de la casa, pero ¿cómo les hacemos hablar de la casa? Pues hombre, lo ideal sería, también teníamos muchas ganas de sacarles de la casa, ¿no? Porque al final es un espacio y que está muy bien el concepto de una peli en un solo espacio, pero al público le agota un poquito. Entonces, pues eso, el tema de sacar desde la casa, de pasar la cámara en mano, sabes que ellos se liberan un poco del peso de la historia familiar y del drama familiar, y de repente más abiertamente este nuevo personaje, porque en el cómic Silvia sí que era conocida por la familia, pero aquí la introducimos como un avatar del espectador, ¿no? Es la primera vez que llega a la casa. Y entonces y además tiene esta cosa como un poco más high class, ¿sabes? Un poquito estirada, que viene muy bien para, ¿sabes? Que juzga un poco a la familia y viene muy bien para hacer de disruptor, ¿no? En esa conversación. Entonces nos miró muy bien eso, sacar desde la casa y que esta tía de repente abriera el melón de qué hacemos con la casa, ¿no? Y efectivamente es una cosa que da reparo, ¿no? Tú lo viste, Oriol Puig Playà, que también me hizo unas notas gratis, pero bueno, están agradecimientos, ¿eh? Esto no... esto se puede decir, o sea, es legal. Bueno, no me decía, esto no puedes sacar desde la casa y tal, pero bueno, los directores, de repente te sacas el estoy de bastón de director y dices, bueno, pues yo los voy a sacar de la casa y voy a hacer que funcione. Y yo creo que funciona en la peli, ¿no? Sí, yo también lo creo. Vale, aparte de que sea una historia autobiográfica, o tal vez gracias a eso, una de las cosas que me gusta también mucho de la película es que genera una sensación muy fuerte entre la gente que la ve de que mi padre era así, ¿no? O mi infancia era de esta manera, o mis veranos sucedieron tal y como los estoy viendo aquí. Entiendo obviamente que parte del mérito de eso es de Paco, que tiene ya en la novela gráfica, es una de las grandes bazas que tiene, pero me gustaría saber cómo afrontasteis eso vosotros y cómo lo potenciasteis, porque creo que también hay hallazgos en cuanto a referentes y en cuanto a escenas y diálogos que contribuyen mucho a eso, a esa sensación de familiaridad, de cercanía. Bueno, yo le ofrecí una manualidad del Día de la Madre, que finalmente no sale. ¿Sale? No sale. Bueno, es que no se ve, es el abanico este que pone te quiero mamá y cosas de estas. Pero, bueno, vamos a hacer como los actores. Realmente el cómic de Paco es un punto de partida, quiero decirte. Nosotros luego a partir de ahí hacemos lo que queremos, ¿no? Ahí no está la historia, está en la película, ¿no?
Me hace gracia. No, yo qué sé, está todo lo de Paco. Realmente el abuelo no se parece en nada, o el padre no se parece en nada a mi padre. Pero bueno, sí que remitía de repente pues a mi abuelo materno, ¿no? Que era muy así. Y tú también tienes que tener ahí Sí. este tipo un poco con mala leche y como muy manitas y todo esto. Pero eso está muy bien explicado en la novela gráfica, y de hecho las fotos que salen son del padre de Paco, que luego les metí la cara de Callejo y tal. Que Callejo está muy bien, pero luego pensé que tendría que haber sido Antonio de la Torre, pero bueno. Y es gracioso porque le dio una pancreatitis y ahí tuvimos la oportunidad de decir, mira, Callejo, descansa. Pero no, luego se recuperó y vino a rodar. No, pero sí que es cierto lo que dices, de cómo recibe la gente la película, es muy curioso, porque es como que si vieran a su propia familia en vez de ver la familia que estás viendo en pantalla. Y eso es mérito de Alex. Pero... No, pero en realidad está muy estilizado, ¿no? Quiero decir, es muy curioso porque la peli en realidad romantiza bastante todo. Quiero decirte, las relaciones entre hermanos se llevan muy bien, quiero decirte. Y yo con mis hermanas me llevo muy bien, ¿no? Y es lo que está en la peli, pero luego conoces familias que no es así. También está muy estilizado todo, ¿no? El cuidado de los mayores, efectivamente, pasamos un poco por encima. Yo tengo un padre con una demencia ahora y efectivamente es mucho más duro, ¿no? Y mucho más oscuro de lo que parece en la película, pero eso está en la novela gráfica de Paco, porque el padre de Paco muere de manera un poco por sorpresa y efectivamente en la novela gráfica está como se ve como una especie de cosa lejana y tal, y se intenta comprender a través de los recuerdos. Pero, por ejemplo, Paco, la madre, por ejemplo, no sale en la novela gráfica ni en la película, porque realmente la madre de Paco murió el año pasado, creo. Pero con la madre sí que pudo hacer el ejercicio de hablar con ella, de documentar su vida, y luego la siguiente novela gráfica, que Regreso al Edén, es una descripción detallada de la vida de la madre, ¿sabes? Muchísimo más dura, ¿no? De lo que puede ser esta novela gráfica, que ya te digo que es una cosa un poco más romantizada de la pérdida del progenitor y idealizada también esa figura. Me estoy enrollando mucho, lo podéis decir, ¿eh? ¿Queréis preguntar algo? Bueno, Miquel tiene cosas, vamos a ver. Yo puedo preguntar más cosas, como por ejemplo, me gustaría que habláramos un poco de los personajes, porque una cosa que me llama mucho la atención es que desde el principio, desde las primeras secuencias que los ves, resultan muy reconocibles, sabes un poco de qué pie cojean y están como muy bien caracterizados. Y me gustaría saber eso, cómo lo trabajasteis, cómo llegasteis a esa caracterización. Bueno, en la versión 4 los personajes eran los que son, pero con matices. O sea, yo sí que tenía un problema sobre todo eso en la relación, en cómo se hablaban ellos dos, ostras, desde cuándo se conocen, el humor que usaban entre ellos por momentos era difícil de seguir. Y eso tal vez fue de las cosas que más tuvimos que trabajar en las siguientes versiones, porque nunca acababa de estar... Es complicado, sí. El perfil de Silvia, ¿no? Es muy complicado, yo creo entre nosotros, ¿no? Que efectivamente las parejas quedan un poco desdibujadas en la peli. ¿Qué va? No, bueno, que es que en realidad estamos hablando de los hermanos, ¿no? Y es verdad que las parejas... Bueno, Silvia no, o sea, Silvia yo creo que está bien. Y tiene una posición un poco complicada, ¿no? Porque tiene este tipo que es un inmaduro emocional, que realmente le cuesta mucho trabajar, que está muy basado en mí, ¿no? Un tipo alcohólico, fumador, que le cuesta mucho trabajar, ¿no? Y entonces tiene que crear un espacio seguro y es como un poco un niño, ¿no? Pero bueno, ella ve un talento en él que apoya, ¿no? De cierta manera, pero también tiene las riendas de la relación. No, y es verdad que a Marta Belenguer le da vida a cualquier cosa, quiero decirte, porque en principio es como la mujer que está ahí, que va a su bola y que el marido, pues bueno, si se enfada, que se enfade. Pero claro, ella de repente le da una verdad, ¿no? Cuando le dice, por ejemplo, a ver si te matas y la tenemos, ¿sabes? Cosas de estas que funcionan muy bien porque es Marta, ¿no? Que le da esa cosa como muy vivida. Pero sí, es verdad que la peli en realidad trata un poco de los señores que, bueno, que sobre todo José, ¿no? Que dice al final que ha sido un cutre y un egoísta, que es un inmaduro emocional y no ha sabido afrontar un poco el tema de la decadencia y la muerte del padre. Y luego efectivamente metemos pues estas cosas, ¿no? Que José busca la aprobación del hermano, esta cosa de que el hermano también escribía, que eso no está en la novela gráfica, y le tenga una envidia a José, de repente que José quiera secuestrar a la hija de Vicente porque le da un talento, ¿no? Que sus padres posiblemente no van a desarrollar. Todo eso sí está un poco metido ahí para alentar un poco el encontronazo. A mí me parece que hay una cosa muy destacable, que es que cuando se presentan a los personajes no se les juzga, ¿no? Cada uno tiene sus argumentos, cada uno tiene sus motivos y se les escucha a todos
de la misma manera, ¿no? Yo creo, no sé, no tomáis partido por unos ni por otros. Bueno, es que eso es importante, ¿no? Quiero decirte que... Es que todos tienen razón. O sea, una vez que entiendes el funcionamiento de cada núcleo familiar, realmente su postura es completamente comprensible. Yo creo que había, sí, tienes como tendencia, es que claro, al final no puedes juzgar. Yo lo he visto también en actores esto, ¿no? Que tienden a juzgar a sus personajes, que me hace muchísima gracia. No me acuerdo, ¿cómo era aquella que hizo el cantante este de los toreros muertos? ¿No? ¿Cómo se llama este? Bueno, hizo una película que dije, a mí mi personaje me cae fatal. Y dice, tú eres idiota, quiero decirte, no puedes representar un personaje si te cae mal. Tienes que entender por qué hace las cosas, aunque sea un asesino de masas. Quiero decirte que no te cae fatal una vez visto, quiero decirte, pero cuando estás representándolo no puedes caer en eso. Entonces, yo creo que la función del guionista siempre es mostrar un personaje que es que tiene hace sus cosas bien y sus cosas mal, pero tiene sus autojustificaciones, ¿no? Y tienes que empatizar con él. Bueno, mi anterior película es un pederasta, quiero decirte. Si pude humanizarle, yo creo que era un pederasta muy especial, ¿eh? No era un efebófilo, si queremos. Bueno, que no vamos a entrar en esta. Vale, me gustaría hablar también un poco sobre el tono. Me gusta mucho el tono que tiene La Casa, que creo que es una película que trata sobre temas muy dramáticos, como la muerte, el paso del tiempo, el duelo, las relaciones difíciles en la familia y las heridas que la gente que queremos y a la que queremos nos hacen, ¿no? Y recibimos de ellos. Y a pesar de eso, como creo que he mencionado antes, cuando la película acaba, terminas con una sensación de optimismo, ¿no? De luminosa, con una sensación de algo bonito. ¿Qué es el pitido este que se oye de vez en cuando? ¿Lo oís el pitido? Bueno, es un tema de edad. Si no lo oís es que estáis perdiendo frecuencias agudas. Pero no sé de dónde viene. ¿Tenemos idea de dónde puede venir? No, vamos a seguir. Personalmente no. Yo no lo sé. Pues Iñaki, si has perdido el pitido ya... Mi mujer le pasa, ¿sabes? Eso en las películas que explota la bomba y de repente es un pitido. Mi mujer dice, ¿por qué no se oye nada? ¿No? Y digo, no, es que no lo oyes. Y dice, no. Digo, pues te estás haciendo vieja. Que no, pero se lo digo con cariño, ¿eh? Luego le acaricio la cabeza y tal. Pero... ¿Ves? Por eso el tono de la pareja me costó pillarlo en la primera versión. Sí, creo que... Había que sintonizar con Alex primero y luego... No, ¿qué habías preguntado? Perdona. El tono. Había hecho la pregunta clave, la pregunta más importante de todo el cuestionario, que era sobre el tono. A ver. Y ahora ya ha quedado perdida para siempre. El tono. No, sí, la peli... El momento ya se ha Sí, que deja buen sabor de boca. Yo creo que eso me sorprende. O sea... Uy, qué nervioso. A ver, vamos a... No, cuando estás montando no tienes ni idea de cómo va a ser recibida. De hecho, hasta que no la veo en una pantalla grande, en la media en Madrid, no entro en la peli. ¿No? Que es una cosa muy chocante, ¿no? Hasta que el sonido no te envuelve. Por ejemplo, esto que dicen, oye, pásame el primer montaje de trabajo y te digo que me parece la peli. Nadie puede, o muy poca gente puede valorar un montaje de trabajo, porque realmente hasta que el sonido no está y la imagen no tiene saltos es muy difícil meterte en la peli, ¿no? Y efectivamente me sorprendió mucho el pase en Málaga, que, bueno, sobre todo esta especie de... Yo creo que los espacios... los tiempos muertos, o bueno, lo que utilizan mucho los japoneses, ¿no? De repente dejar unas imágenes, un poco que dé la sensación de paso temporal y que te permita pensar como espectador, yo creo que hace que te metas mucho en la peli y luego efectivamente tiene esta cosa que lloras, pero como que al final te entiendes, ¿no? Y te sientes parte de la comunidad. Joder, esto va a sonar muy arrogante, pero te sientes como parte de la comunidad humana, ¿no? Que bueno, que nos pasa a todos un poco lo mismo y que estas cosas pasan y que hay que afrontarlas y que luego viene una nueva generación que va a reavivar, ¿no? Va a volver a empezar esta cadena y bueno, que no es tan grave todo lo que pasa, ¿no? Porque al final si estás tú solo con pues eso, con tus padres y con tus hijos y tus problemas y tal, te das la sensación de que estás solo en el mundo y solo te pasa a ti, ¿no? Pero nos pasa a todos y eso es reconfortante, de cierta manera. Todos sufrimos. Joana, sobre el tono, ¿quieres comentar algo? Pues mira, me voy a coger a las palabras de mi madre, que ella decía, ella es muy cinéfila, pero al salir de la película decía, es que no parecía una película. Pues no sé cómo tomarme eso. Dice, no, es que parece un documental. Parece que haya metido la cámara en una familia de verdad. Pero qué curioso, ¿no? Porque sí, la peli es súper estilizada en ese sentido, no es una peli... Ya hay más diálogos alcarrás estilizados y más... Claro. Pero esa es la sensación que le quedó a ella. Yo creo que es por esa identificación. Bueno, yo creo que vista en Valencia, a nivel visual, es
te machaca. O sea, te machaca, quiero decir que los referentes que ves, los colores, la ropa, la arquitectura, o sea, es totalmente... que llega muy dentro, vaya, que te sientes muy conectado con eso. Que sí que resulta muy, muy familiar. Y a nivel de conflictos también, me parece. Sí, pero yo insisto insisto en el tema este del velo, ¿no?, que tiene el cine al final. Es decir, cuanto más estilizado, por ejemplo... Joder, vaya, os voy a soltar un rollo ahora. Bueno, el cine sabéis que no veis la mitad de la película. Sabéis que la cámara está obturada en 180 grados, perdón. Es decir, que cada fotograma está expuesta a la cámara la mitad del tiempo. La otra mitad no se graba nunca. De hecho, cuando estaban con las cámaras de cine, tú veías por el visor, y era una cámara reflex, que el espejo se movía cada medio segundo. Entonces, lo que tú veías en el visor era justo lo que nos está grabando, que es una cosa muy divertida. Y luego han intentado hacer películas con alta frecuencia de fotogramas, y de repente parece más real, pero te metes menos. Yo creo que esta especie de estilización, es decir, poner esa especie de velo de ficción, ¿no?, de la película, de la música, de la fotografía bonita, de todo esto, permite que la gente, paradójicamente, pueda empatizar más con los personajes, que es una cosa muy bestia, ¿no? Y bueno, esta es una clase de teoría que... Vale, me gustaría destacar también del tono una cosa que me parece un acierto, que es no apretar, que no apretáis. Que no apretáis. Yo personalmente tengo mucha tendencia, aquí hay drama aquí, hay drama aquí, venga, vamos por ello, vamos ahí. Y creo que está guay en la película que sabéis parar, que lo dejáis bastante sutil, ¿sabes? Que decís, bueno, vamos a dejarlo aquí y ya de aquí vamos al plano de la higuera, y ya la gente viendo el plano de la higuera que piense lo que quiera, ¿no? Y me parece que es bonito eso. Sí. A mí, por ejemplo, la secuencia de la piscina, cuando ya el hermano por fin saca lo que lleva dentro, en realidad la reacción de ella es mínima, es muy escueta, pero entiendes perfectamente todo lo que hay detrás. Y todo lo que ha cargado ella y lo que está suponiendo que su hermano reconozca que no, que él le dijo al médico que ok, desenchúfalo. Yo sigo llorando en esa secuencia. Bueno, pero eso está en lo de Paco todo, quiero decirte, Paco lo hace así, ¿no? Quiero decirte que no... Y claro, habría sido un error. De hecho, yo con la comida tuve mucho reparo, ¿no? Sí, es verdad que la comida está en un tono un poco diferente, ¿no? Es más explícito y más elevado. De hecho, Vicente, cuando se levanta y empieza a gritar, a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Pero las primeras tomas tiraba la silla y era como muy... Pero bueno, luego como está tambaleándose un poco del alcohol, tiene una cosa patética que es divertida. Pero efectivamente, no. Y los actores siempre querían hacer más. Por ejemplo, me acuerdo Verdaguer, que ese día se me enfadó, el único, ¿eh? Y además fue muy gracioso. Bueno, os lo cuento, sí, vamos a parar de grabar y os... No, resulta que mi hija terminaba rodaje en esa escena. Entonces se nos iba la luz y toda la segunda mitad de la comida la hicimos en media hora, una cosa así, ¿no? Que la sacaron adelante los actores porque se lo traía muy preparado. Entonces hicimos 4 tomas, yo vi que estaba bien. Entonces la siguiente dije, vamos a hacer una sorpresa y despedimos a mi hija y lo grabas. ¿Vale? Bueno, tal, acción, tal. Y de repente todos que has terminado, tal, aplausos. Bueno, el drama se desató en el rodaje, ¿no? Porque Verdaguer entendía que no había dado todo lo que tenía que dar en esa escena, ¿no? Él quería emocionarse y llegar a romperse ahí, pero yo no le veía ningún sentido. Que decir, realmente no da tiempo, no sé si la habéis visto la peli, no da tiempo en esa escena a que termine llorando. Imagínate que cortamos al final, que hay un breve plano es demasiado rápido, que hay un breve plano de Verdaguer y está con el lagrimón, ¿no? Quiero decirte, y ahí es verdad que el actor no confía en el director, ¿no? Yo sé que lo tenía, pero él creía que no y que había quitado una toma por mi hija, ¿no? Y entonces tuve que ir a pedirle perdón, ¿no? David, que todavía hay luz, vuelve. Y dice, no, ahora... Joder, esto no lo pongáis en el montaje. ¿Tú eres el responsable de esto? ¿El responsable? Sí. Parezco yo el responsable de algo. ¿Quién es el responsable? Que luego quiero hablar con él. Bueno, hay otra cosa también que me gustaría comentar que me ha gustado mucho de la casa. ¿Esto lo colgáis o no? O sea, vamos a... sí, ¿no? Sí, bueno, esto quitadlo, va. ¿No? Sí, hombre, que se me va a enfadar, ¿verdad? Que luego tiene mucho carácter. Hablamos luego de esto con una cerveza. Bueno, que me ha sorprendido de la casa que tiene un tono muy tierno y muy amable, y en comparación a películas anteriores tuyas y cortos tuyos en las que hay una visión un poco más oscura y un poco más pesimista de la condición humana, tipo, pues, no sé, Vampiro o Lucas o otros, pues la casa que tiene, como decía, un tono muy luminoso. Entonces, Joana, ¿has sido tú la que le ha hecho recuperar la fe en la humanidad? Creo que fue Paco, nuevamente.
Sí, fue Paco. Yo creo que el tono está en la novela, ¿no? Lo difícil era conseguir trasladarlo a una película. Sí, no, yo siempre he tenido, realmente mis películas, menos Vampiro, que tiene un personaje irredimible y que es a propósito, porque es un personaje que me he encontrado un par de veces en la vida de otra manera y quería como exponerlo en su máxima crudeza. El resto de mis películas, todos los personajes son redimibles. Lo que hablamos antes del F-Bófilo es un tipo que lucha contra sus propios impulsos, ¿no? Realmente hay una especie de malo de cartón piedra que es Jordi Aguilar, pero bueno, es más que nada una herramienta, ¿no? Para disparar un poco esto. Pero es verdad, o sea, realmente esta película para mí es un poco encargo. O sea, yo lo que quiero es hacer una peli, o sea, tengo una distancia con el material, o sea, yo no puedo jugar demasiado con el material, yo tengo que hacer una peli que a Paco le guste. Y eso era como mi función. De hecho, la peli se la enseñamos 2 días antes del estreno. ¿Y cómo te has relacionado con eso, con el hecho de que esta vez fuera un... Pues algo es que que me sentías viene, como más me de viene encargo, como más genial. distanciado? Y claro, luego viene Joana y me quita mis manías, ¿sabes? Mis mierdas que contaminan todo. Y, bueno, esa distancia me permite hacer una cosa como más limpia, ¿no? Porque al final tengo una especie de señor que me va a decir si está bien o no y que es un representante del lector del cómic, que es Legión, ¿no? Son 50.000 ejemplares vendidos en España. Y yo creo que me ha venido muy bien, o sea que si tenéis guiones por ahí para la siguiente peli, bueno, igual no debería decir esto aquí, ¿no? Pero sí, trabajar con material ajeno yo creo que nos viene bien. Vale, hablando un poco de cómo habéis estructurado la alternancia entre pasado y presente, que creo que es también otro de los grandes aciertos que funciona muy bien en la película. Que está también presente en el cómic, pero... Sí, fue otro de los problemas en cuanto a metraje, ¿no? Que había muchos flashbacks. El de Toledo, famoso, sí, que aguantó ahí creo que hasta la versión 7, 8, y ya en el último recorte cayó. Y que también yo creo que ayuda a este reflejo que vemos todos de nuestra infancia, ¿no? Todos los de 40 años, nuestros álbumes de fotos tienen esa textura, ¿no? Sí, 40. Ese color. Y ayuda mucho. No hay tantos como en la novela. No teníamos dinero tampoco. No teníamos dinero para tanto coche. Hubo una versión en la que sí que estaban todos los flashbacks del coche del padre, ¿no? Ver cómo esas imágenes que hemos visto en el álbum se vuelven realidad, pero no teníamos dinero. Pero creo que está muy bien, bueno, a mí me parece que está bien resuelto. Hay una cosa muy curiosa que sí que hicimos, que fue el tema de la pérgola, quitarlo, ¿no? Sí. Porque es un follón a nivel logístico, ¿no? Rodar el montaje de una pérgola, imagínate con los hermanos, tiene que ser seguro, tiene que ser repetible. Entonces, tenemos pocos días, tenemos 25 días, ¿no? Para rodar. Entonces la idea es muy brillante, yo creo, que es bueno, sustituirlo por un abrazo y distribuir la parte importante de la construcción de la pérgola, que es el recuerdo de los momentos felices, que además se hacía un pelín, ahora que nos está Paco un poquito empalagoso en el cómic, joder, macho. A ver, yo puedo cortar alguna cosa, pero no puedo estar cortando todo. Vale. Vamos a aclararnos ya. Se hacía un pelín. Córtate tú y así no tendré yo luego que estar editando todo. Pero es que entonces no mola, si me tengo que cortar. Bueno, pues no te cortes. Pues distribuimos los momentos felices en la peli, ¿no? Por ejemplo, simplificamos mucho el tema del coche y el partido de básquet del 92, que además nos costaban 20.000 euros los derechos del partido de básquet, porque el Comité Olímpico, o sea, gestiona todos los derechos audiovisuales de sus Juegos Olímpicos y es carísimo, ¿no? Y al final metemos una cosa del previo de Televisión Española, que también nos cobraron una pasta a pesar de estar metidos en la peli, y metemos como las banderitas de los que van a jugar y tal. Se simplificó mucho, se metió pues eso, al final de la primera cena, el recuerdo feliz de Lorena, que dice, no, cuando llega un viento frío me acuerdo, ¿no? De cuando nos bañábamos en el bidón y estaba la manguera. Entonces esto también está metido, pues lo hacemos literal. Ella está sentada, le viene una brisa de aire y de repente le salta el recuerdo, ¿no? Y luego el último se lo damos al padre, que es el de Vicente lavando el coche con el padre, ¿no? Y lo hacemos como muy cortadito, ¿no? Porque al final los recuerdos no es una peli lo que recuerdas, ¿no? Son como más sensaciones. Y de hecho me habría gustado como director ser más experimental, ¿no? Incluso un poquito más hardcore, ¿no? Con el tema este de los recuerdos, pero también no le pega mucho a la peli. Pero la voz del padre, por ejemplo, en los recuerdos, cuando José recuerda al padre, no se escucha su voz. Claro, eso sí que Iba a preguntar un poco sobre las normas que teníais con eso, porque una cosa que me chocó al principio, que me chocó en algún momento es, qué bonito que cuando habla el padre no se le escucha bien porque es una persona distante, y luego 15 minutos después el padre habla.
Bueno, no hay normas. Ok. No, había una cosa por diseño de dirección que era escamotear la cara del padre mayor hasta Sí. más adelante. Sí. A ver, hay una cosa que está en la estructura del cómic, que es, le vemos al padre por los recuerdos de los hijos, de repente nos dicen, bueno, se dejó morir, nos damos un abrazo, no sabemos qué pasó, y de repente hacemos el primer flashback de la peli, que nos vamos a... Esto está en el cómic, que realmente vemos los recuerdos del padre, y luego al final del todo vemos al padre, o sea, los recuerdos, el padre visto por un amigo hablando de los hijos, ¿no? Que es un poco lo que nos faltaba. Pero bueno, es que fueron muy complicados. A mí el que me da más problema, tío, a nivel de guión también es el recuerdo del recuerdo. O sea, porque no os habéis dado cuenta, pero por ejemplo cuando Reyán está contando lo de los tranvías y todo esto, no es un recuerdo de Reyán, está recordando el recuerdo del padre. Quiero decirte que es un... Yo tenía muchísimos problemas, además digo, esto si lo quitamos nos ahorramos todo el tema de los tranvías y lo del perro, que efectivamente con la pasta que teníamos está muy simplificada la escena, ¿no? Y tuvimos la suerte de que resulta que hay un sitio que tienen tranvías viejos y vino un perro, que el pobre perro era muy feliz y ni ladraba ni nada, ¿no? Iba moviendo la cola y tal, entonces le cortamos la cola. O sea, por postproducción, ¿no? Me refiero. Y la salvamos como pudimos, ¿no? El perro es que a la tercera ya estaba cansado. Pero efectivamente me da mucho reparo a nivel narrativo esta escena, pero bueno, al final, yo qué sé, al final da todo el pego. Es decirte, al final monta todo. Y era Sí. importante por el tema de la higuera, claro. Si Efectivamente. eliminábamos ese recuerdo que estuvo sobre la mesa, había que eliminar muchas cosas. Efectivamente, No, yo creo que se cuando te estás, desmonta todo. cuando estás en la peli no te lo planteas, me parece. Creo que los disfrutas. Creo que los flashbacks se disfrutan mucho. No estás tan pendiente de quién está visualizando eso o de quién es el recuerdo. Efectivamente, me sale esto de director y es decir, hostia, me da tanta pereza montar esto de los tranvías y de lo del perro, que lo quitaría, pero efectivamente llega Joana y te dice, oye, ¿Y se te cómo acaba la desmonta todo. película? Ya, pues efectivamente se desmonta todo, ¿no? Vale, Los actores no lo saben, pero las cosas están ahí por una razón. Sobre la estructura, otra cosa que me gustaría comentar es el tema de los tiempos muertos, que tú, Alex, lo has mencionado ya antes. Y nada, pues que quería saber si eso estaba ya en el guión, si fue también en parte en el guión y en parte en el proceso de montaje cuando se acabó de situar, cómo fue evolucionando. Está en la novela gráfica, eso es cosa de Paco. Y claro, pasó una cosa muy divertida, que es que Paco decía, bueno, vente a rodar, ¿no? Porque como pasan en la escena de la secuencia de escenas del hospital, pasan las estaciones, ¿no? Y de repente hay como insertos de él. Pero claro, dice, vente a rodar durante el año y luego estos insertos los metes y tal. Pero luego, ¿sabes? No lo haces. Entonces, bueno, pues cogimos un día que llovía, grabamos, otro día que había como unas flores que deben ser sempiternas, pues las grabamos como que era primavera. Y bueno, y tuvimos mucha suerte también porque rodamos en noviembre, principios de diciembre y como está el cambio climático, pues no pierden las hojas los árboles, lo cual viene muy bien, ¿no? Es decir, que tiene cosas muy positivas el cambio climático. No, y hablando del tiempo, otro cambio respecto a la novela gráfica que creo que ayuda mucho a la película es el acotar el tiempo al fin de semana que van a estar allí los hermanos. Entonces, vas de la mano de los personajes, ¿no? Vas viendo pasar los días, ya sabes cuántos quedan, sabes que tienes el deadline de la venta de la casa y creo que funciona mucho para el ritmo de la película. Sí, es cierto, porque la novela gráfica llega José, luego se va, luego llega Vicente. Hicimos una reestructuración, ¿no? De todo, sobre todo los momentos del muro, con Vicente con la hija, del garaje, del tejado. Se reestructuran alrededor de la comida. ¿No? En el cómic iban seguidos, ¿no? Y era como todo el rato papá, papá, papá. Y yo creo que se venía muy bien. Iba a decir algo más, pero se me ha olvidado. No, pues eso. Las cartelas. Discutimos bastante si había que meter cartelas o no había que meter sí. cartelas. Sí, a mí me llamó la atención una que indicaba el año y me preguntaba por qué teníamos que saber que era 2015. Bueno, porque la novela pasa en 2015, ¿no? Y de hecho es el 21 de octubre de 2015, que es cuando Marty McFly viaja al futuro, ¿no? Ahora lo entiendo. No, Ahora lo pero entiendo mejor. 2015 viene bien, porque luego además hablamos de Almudena Grandes, los móviles tienen que ser viejos, Sí. y es cuando sucede realmente la acción en la película, ¿no? El tener una distancia con... No es de época, pero sí que tienes una distancia en cuanto a... Pero luego, claro, se te cuelan anacronismos, ¿no? La canción que suena durante la cena, el tren huracán de La Raíz, versión Vista Alegre, se grabó en el 17, pero bueno, eso nadie se puede dar cuenta, ¿no? Pero sí, a mí me funciona muy bien. Y por ejemplo, la Almudena Grandes me hacía mucha ilusión, ¿no? Dice, no, un taller en el Kafka con Almudena Grandes y tal. Y en una proyección de Madrid me vino el hermano de Almudena Grandes. Anda.
súper feliz de que lo habíamos metido y tal. Y me hizo mucha ilusión, ¿no? Porque además hay como un poco de campaña últimamente en visibilizar un poco, ¿no? El trabajo de grandes que yo creo que, bueno, esta pequeña reivindicación que puedes hacer igual desde tu peli está guay. Y luego también a ver, que no sé si nadie se hubiera fijado, pero al marcar el 2015, quiero decir, los flashbacks corresponden a una época en función de la edad de los personajes. De pronto, si te plantas en 9 años más tarde, pues el modelo de coche que estás recordando no sería ese. Eso es cierto. Si nos pasamos al 24, todo el tema del recuerdo de las Olimpiadas del 92, por ejemplo, eso a la porra. No tiene ningún sentido. No es que por eso se hace también, sí, efectivamente. Tienes razón, Joana, se me había olvidado. Vale, pues cuando salí de la peli me acordé de una palabra que no suelo utilizar mucho cuando comento películas, que es catarsis. No la utilizo casi nunca. La escuché mucho en una clase que tuve en el máster de guión de una profesora que era muy fan, que nos explicó la narrativa según Aristóteles y todo esto, y hablaba de la catarsis constantemente. Pero no es una palabra que utilizamos muy frecuentemente, y creo que una cosa buena y bonita de la película es que a mí por lo menos me proporcionó me dio una catarsis emocional. ¿Sabíais que ibais a hacer eso? O preguntar de otra manera. Me parece que es chulo que en una película haya, como en esta, un retrato de una situación vital y familiar por la que muchas personas hemos atravesado, y que proporcione una forma de afrontarla y un punto de vista y un posicionamiento, y que tú como espectador puedas vivir eso en forma diferida y aprender y emocionarte por ello, ¿no? Y creo que para mí eso es clave de la película, y quería saber, la pregunta ahora sí es, ¿erais conscientes, compartís eso? ¿Pensáis que eso era importante y trabajabais para esa catarsis final, o es algo que ha venido después, o estaba ya en el cómic de Paco Roca, como todas las cosas buenas que hemos destacado? A ver, yo no me lo esperaba tampoco. Yo tampoco. O sea, a mí me parecía un buen guión desde el principio, desde aquella primera versión que leí. La versión que quedó después de La mesa italiana me gustaba mucho. Verla allí ya en boca de los actores, ya dije, hostia, esto puede quedar muy bien. Y a mí me gustaba mucho lo que me iba mandando Alex, de, oye, ¿has visto ya el montaje? Yo le hacía sufrir porque mi primera versión de guión tardó más de una semana en contestarme, que no lo había leído, con lo cual yo me estaba comiendo las uñas. Entonces yo le hacía lo mismo con los montajes. Pero realmente hasta que no lo vimos en Málaga, con el público allí, y no escuchas las reacciones de la gente después, pues no puedes saberlo, ¿no? No eres objetivo. A mí personalmente he de decir que sí que me ha provocado una catarsis, como en diferido. Yo este fin de semana he tenido que ir a vaciar la casa de campo de mis padres, que llevaba a la venta 5 años. Pues ahora, pam, se estrena la película, se vende la casa y hay que ir a vaciarla. ¿Habéis hecho una pérgola? ¿Habéis construido una pérgola? Teníamos un Porsche bonito. Era un caserío esta gente. No, que va, era una Los casita. guionistas tienen todos pastas, si no, no se podrían dedicar a El jardín era una escribir. selva. Pero yo pensaba que iba a ser mucho más doloroso y, no sé, tenía muy presente la película, que creo que es algo... O sea, me lo ha comentado varias personas que la han visto, ¿no? De, ostras, no me la quito de la cabeza. Llevo 5 días con la película pegada aquí. Y me pasó algo parecido. Y estando dentro, pues es muy curioso. De pronto yo estaba ahí en la casica y estaba envolviendo cosas, decidiendo qué tirar. Y yo creo que me ayudó. Igual es la catarsis también. Mira, sí, yo creo que estas cosas no se pueden hacer por diseño. Me da la sensación, Paco lo decía, está en el cómic. Paco lo decía que bueno, que él escribe la historia simplemente por necesidad de descargar un poco. Y yo creo que luego la reacción le impresionó mucho también. Yo creo que es algo que tú descargas y hay algo, pero tú no lo ves, ¿no? Que no tienes esa perspectiva. No creo que se pueda diseñar una película para ser catártica de entrada. Sí que puedes diseñar momentos, ¿no? Por ejemplo, cuando los dos hermanos hablan y yo meto esta historia que no está en el cómic, ¿no? Del padre, las zapatillas, el que no iba y que le dice gracias por venir, ¿sabes? Acuéstate a mi lado, esto lo hace mi padre también. Son cosas que vas metiendo y diseñas momentos que pueden ser emocionales e intentas, pues efectivamente, no resaltarlo demasiado con música y que sean los personajes los que se expresen y que se expresen de la manera más limpia posible. Pero yo creo que si diseñas una película para ser catártica, se va a notar el entramado, ¿no?
Y yo creo que sí, a mí me sorprendió mucho. Ya te digo, yo la primera vez que lo veo en pantalla digo, joder, esto está bien, que me quitó como un peso encima en la media. Y luego en Málaga yo no me creía mucho. Yo creo que también era un poco el hype del festival, ¿no? La gente va muy animada allí, quiere ver pelis y va muy a favor, y entonces yo creía que era un poco, pues... Y luego es muy amable, ¿no? Y te... Felicidades, pero nunca sabes. Pero yo creo que me di cuenta realmente en un pase... Joder, ahora no me acuerdo, es que ha habido tantos... Yo creo que fue en Madrid, que bueno, que llegamos al coloquio y ya había terminado la peli y había gente conteniendo las lágrimas, ¿no? Y claro, ahí te lo crees, ¿no? No tienes más remedio. Y de hecho, cuando... vale, en los Verdi de Madrid. De hecho, cuando íbamos a entrar al coloquio salen dos chicas jóvenes, que es una cosa también flipante que está pasando con la peli, los ojos rojísimos, que van al baño, ¿sabes? A lavarse la cara y luego vuelven. Y claro, ahí, ¿cómo no te lo vas a creer? ¿Sabes? Quiero decirte, no han estado esperando. A ver, viene el director, vamos a salir. Y eso es muy chulo, y lo que estamos viendo en Letterboxd es que hay muchísima gente joven, muchos influencers, es que dices, no, en la vida me habría pensado, ¿no? Recomendando la peli, mucha gente joven que incluso va con sus abuelos a ver la peli, y es una cosa que con mi cinismo y mi humor negro, ¿sabes? Es una cosa que me produce casi rechazo, ¿no? El verlo, pero al final, no, yo qué sé, a mí me cuesta mucho el sentimentalismo y tal, pero es una cosa que pasa y que es muy bonito que pase, y me está un poco rompiendo las barreras también, un poco, ¿no? Claro, o sea, cuando me vienen a felicitar, no digo, muy bien, muchas gracias, ¿sabes? Como siempre he sido como muy con mucha barrera. Ahora realmente escucho sus historias y son muy bonitas, ¿no? Yo qué sé, no sé, es muy raro lo que está pasando con la peli. Vale, tengo más preguntas, pero creo que es un buen momento para que participéis también y consultéis vosotros lo que queráis. Sí, hombre. Soy nuevo y no me atrevo. A ver, eres el jefe del IVC, puedes preguntar lo que quieras. Bueno, es una pregunta que normalmente el proceso de escritura de un guión uno parte, pues a lo mejor de una idea original del propio autor o adapta un texto literario, pero me imagino que en un caso como este, que habláis a veces de cómic o novela gráfica, yo creo que novela gráfica es elevar el cómic a una dimensión un poco más profunda, el proceso creativo es totalmente distinto, porque el cómic es algo visual, que además habéis dicho que habéis tratado de ser muy fiel a la obra de Paco Roca. Entiendo que el proceso de trabajo está mucho más limitado y es diferente a lo que es un guión original o una novela o adaptación de una obra literaria. Es un poco una pregunta por qué se diferencia. Imagino que es distinto, tiene otras limitaciones o al igual es lo mismo. Yo no he adaptado obras literarias. ¿Tú, Joana, tienes experiencia con esto? No. No. ¿Novela turca se considera obra literaria? No, hombre, se hace un poco el proceso a la inversa, ¿no? Porque tú cuando estás leyendo un cómic bueno que te atrapa, realmente en tu cabeza estás viendo una película y ya está dialogada. Entonces es justo lo contrario que cuando te planteas un guión desde cero y escribes tus notas, tu sinopsis, ahí ya cada uno trabaja de una manera, tu argumento, tu escaleta y finalmente tus diálogos, ¿no? Aquí es justo al revés. Ya hay una película, por así decirlo, dialogada y tienes que descomponerla para ver con qué te quedas y con qué no. Sí, al final, yo creo que al final es parecido, ¿eh? Tienes que descomponer un poco por qué funciona la novela o la novela gráfica o el cómic. Ver los momentos que más te... Es que claro, al final es una adaptación. Entonces... vas a poner de tu parte. Quiero decir, hay una película mucho más literal, copia del cómic, que no se ha hecho, que posiblemente la tenía que haber dirigido Ozu, ¿no? Quiero decirte, esos planos estáticos que tiene Paco, ¿no? Empieza a hacer un plano contra plano, esto a nivel de ojos, no hay fugas verticales, los personajes les das mucho más tiempo, ¿sabes? Tranquilamente hablan, etcétera. Hablan incluso de una manera... Los diálogos de Paco son más literarios, son más Bueno, iba a decir también otro tiene la adjetivo, pero no limitación puedo del porque... bocadillo. Claro, pero él tiene no son muy coloquiales los diálogos de Paco, ¿no? Entonces, claro, tú tienes que hacer una adaptación de esto. Y al final, como director, bueno, pasa por tu filtro, ¿no? Quiero decirte que... Y se ven muchos tics de mis cosas y... Yo qué sé, lo del abrazo es que al final está en las 3 pelis. En Asamblea tenemos un abrazo padre-hija, que también es incómodo. Luego en Lucas tenemos uno, el febófilo adolescente, que también es un abrazo incómodo. Y aquí tenemos los 3 hermanos, ¿no? Que uno tampoco... Y al final, Dios, tienes clichés también, quiero decirte, que acabas desarrollando, ¿no?
en la siguiente no puedo poner un abrazo o hacemos uno metafórico. Bueno, no sé, rollos. Quiero decir que al final pasa por tu filtro y hay cosas, si realmente coges la novela gráfica. O sea, nosotros quisimos tener una similitud estética, lo he contado ya, para que el espectador entrara fácil en la peli, el lector del cómic. Pero si te lees la novela gráfica e inmediatamente después ves la película, ves que hay una serie de cambios importantes que tiene que ver con el filtro de la adaptación. Y bueno, yo creo que fuimos bastante hábiles, ¿no? Ya te digo, la recolocación de los momentos de la novela gráfica y cómo reestructurar un poco la tensión y lanzar un cable de tensión, por ejemplo, si se ha leído el libro, no se lo ha leído, ese tipo de cosas que funcionan muy bien, pero bueno, que son necesarias a la hora de adaptar. Se puede adaptar de muchas maneras. Otro director habría hecho una adaptación totalmente diferente. Y yo creo que además las novelas, si no tienen mucho monólogo interno, mucha historia, realmente la gente las ve de una manera muy similar en la cabeza, ¿eh? Me da la sensación. Si son novelas más o menos estándar, quiero decir, cuando lees El Señor de los Anillos, fíjate, que tiene fantasía, pero realmente ves algo muy parecido a lo que sale luego en la película. Son mucho más descriptivas las novelas de lo que nos puede parecer en un primer momento. O por lo menos las de Tolkien, ¿no? Que son muy detalladas también en su construcción del mundo. Lo siento, que me enrollo mucho. ¿Más preguntas? Tenéis que iros. Es el momento. Venga. Decía 105 páginas, 85 minutos. Pero te 80, rodillo incluido. La peli son 80. 77. ¿Pero te ¿no? cargaste cosas en montaje o es porque me da mucha curiosidad? Porque me da curiosidad el ritmo que tiene la peli, que tampoco es rápido, que 105, ¿no? Ha dicho. Os hayan quedado 80. No se eliminó nada del guión, está todo aprovechado. De hecho, la última escena de Ryan, yo no sabía si iba a montar, y me planteé no montarla, pero por tiempo la monté y es una gran escena al final, ya Sí. te digo que monta todo. Sí, Pero- los cortes se hicieron en guión, sobre todo en la Sí. versión 7, creo que fue. Ahí fue ya cuando empezó a apretar eso de no voy a rodar nada que no quiera montar. Mm. Y allí se cayeron, por ejemplo, Reyán tenía una secuencia propia en su casa. Bueno, es verdad, había una historia ahí rarísima. Tenía un pasado el personaje y se Metí una movida asomaba ahí. un poco José allí al pasado del vecino, que luego ves la peli montada y efectivamente no pasa nada por haberla eliminado. A mí me dio mucha pena durante... Sí. Bueno, pero es que tú no has visto en la versión anterior que él era como un refugiado de Chile. Sí, no, esa la vi, la que estaba pensada para Vaya Manly. tela, sí. Bueno, de hecho, la que yo escribí era chileno todavía. le Este habían chileno matado a un hijo todavía, y- sí. Ostras, ¿sabes qué pasó? Que además se lo ofrecimos a Juan Diego Boto. Y claro, yo creo que él pensó como que lo habíamos hecho un poco para atraerle a la película, ¿no? O sea, yo me caliento la cabeza mucho con esas cosas. Y luego en la peli ve que no hay chileno ninguno, entonces como que lo quitamos cuando él dijo que no. ¿Sabes? Estoy súper preocupado con que Juan Diego haya pensado eso. Voy a hacer otra pregunta, que es un poco, a ver si la logro expresar. En los flashbacks, sé que comentó Mila a la salida del otro día que habían usado inteligencia artificial en alguna cara y tal. Y me daba mucha curiosidad como guionista si, empezando a escribir en 2021, te planteas cosas que puedes hacer con las caras de los actores y cuando de repente sabes que vas a rodar en 2023 y vas a montar en finales del 2023, ¿cambia algo para vosotros la escritura sabiendo que puedes tener esta tecnología a mano? Porque me preguntaba, a ver, ¿cómo te lo planteabas tú como director hacer cuando lo escribiste desde No me no sé acuerdo. qué fecha que tienes el guión en la mano? No me En acuerdo, fin. pero sí que tenía la idea desde el principio que los saltos de tiempos fueran muy creíbles. Que no fuera como en las pelis, que de repente cambia un actor totalmente diferente y tienes que hacer un esfuerzo, ¿no? Vi la de This Is Us, ¿no? Era la serie esta que tiene saltos temporales y hay mucho maquillaje y prostéticos y tal. Yo quería que fueran creíbles. Los niños fue lo más complicado, pero efectivamente cuando esta tecnología, sobre todo un amigo, Alejandro Pérez Blanco, que es el que lo hace y el que trabaja en el intermedio con esto de Felipe y Aznar, ¿no? Que de repente que es un experto cuando lleva tiempo además. O sea, cuando lo veo a mano sí que veo la posibilidad de rejuvenecer a Reyán y a Callejo y eso me salva. Pues claro, Callejo aparece desde los 30 y muchos hasta los 70 y tantos, ¿no? Y es creíble en todas las edades. Yo creo que eso ayuda a la inmersión y a ver, y por ejemplo lo de las fotografías de Callejo, que es una chorrada, que las pelis siempre están mal, ¿no? Cuando hacen un montaje de foto,
películas de 50 millones de dólares que de repente hay la pareja de joven y es una foto de la actriz que han cambiado la cara del chico y la luz está absolutamente mal, ¿sabes? Y entonces yo sí que cogí a Callejo, le hice rejuvenecimientos y tal, sobre todo le hice las fotos con la misma luz de la fotografía y el mismo tipo de óptica, ¿no? El mismo angular de óptica y me lo curré mucho, ¿no? Para que fueran creíbles, pero son fotos del padre de Paco, ¿no? Quiero decirte que esto me esforcé bastante en esto. Desde la primera memoria de dirección estaba esta idea de que se pudiera ver como un álbum de fotografías familiar. Callejo decía que el impacto en su familia cuando lo vieron caracterizado que fue brutal, que era hostia, eres papá. Sí, sí. Sí, Callejo yo creo que verse caracterizado y mete cosas suyas de su padre, ¿no? Hay una cosa que salió en rodaje que a mí me flipó, ¿no? Que es cuando está en el hospital y Lorena le dice, te veo bien, papá, y él tarda como en responder, ¿no? Y Lorena ya está hablando cuando él dice, me alegro. Claro, esto es haberlo vivido, ¿no? El tema de... Y Callejo, fíjate que no le hice ni caso, porque Callejo es muy bueno, entonces lo puedes dejar muy libre. Siempre se queja, ¿no? Es que a los otros actores les dicen mucha cosa y a mí no. Digo, bueno, Callejo, porque estás bien. Pero Callejo yo creo que inconscientemente metió muchas cosas de su padre, ¿no? Porque recuerda que se estaba recuperando de una pancreatitis, que tampoco estaba libre para trabajar mucho en el personaje, ¿no? Y bueno, es rollos. Sí, una cosa. Nada, daros la enhorabuena. Ya os lo dije en el día del estreno. Enhorabuena sobre todo por el tono, efectivamente, y creo que ya lo ha comentado Ada, estos recuerdos están muy bien medidos y muy bien colocados y son claves en la historia. Pero como yo hablaba Miguel de 25, te conozco casi 30, Alex, años, yo sí que tengo un pequeño pero, que te lo tengo que decir, que tiene que ver con montaje, creo. Yo sí que hubiera buscado un poquito más de emoción en algunos momentos, ¿no? Por ejemplo, creo que la comida está muy bien, o sea, no me la imagino con 20 páginas de comida, creo que esos 5 minutos está perfecta. Igual son 14, exagerado. Pero esa conversación entre los dos hermanos, creo que ahí me hubiera gustado ver un poquito más de emoción del personaje del hermano pequeño. Al final del todo. ¿Eh? Al final del todo. Cuando se rompe al final, sí, verlo un poquito antes. Eso es una opinión mía, ¿eh? Sí. Bueno. Fíjate que ahí David Verdaguer está un poco enfadado también. Bueno, joder, David es un amor, ¿eh? Quiero decirte que... Y ha sido un rodaje, o sea, comparado con Asamblea, que fue una cosa muy caótica en 9 días, que ya os contaré luego. Aquí todos los actores estaban a favor y fue una balsa de aceite. Quiero decirte que a niveles de eso no había ningún problema. Pero David sí que echaba en falta que no se viera su proceso de emocionarse y de empezar a llorar, etcétera, que cortara directamente a que parece que le hemos cortado, que le hemos puesto lágrima artificial y justo cortamos ahí, ¿no? Pero a mí me funcionaba tan bien y es un poco accidente de montaje, ¿no? De repente, ese corte, en el primer montaje, de repente funcionaba muy bien, ¿no? Dejar la frase, perdona, gracias por venir, hijo, cortar a él llorando, sé que estás muy ocupado, me funcionaba muy bien por montaje, porque además vas oyendo cómo se le rompe la voz cuando está contando la historia. Y casi en el subconsciente te estás imaginando su cara, ¿no? Y de repente la vemos, pam, en primer plano y tal. Y a mí me funciona muy bien, pero sí... Yo creo que hay un desaprovechamiento un poco de Óscar de la Fuente, quizá, en las reacciones. Y esto no debería... Bueno, no, Óscar es muy buen actor, pero no es el mejor reaccionador. Quiero decirte, tiene como en los ojos, yo creo que tiene algo de que le molestan los ojos o algo así, parpadea mucho, ¿no? Quiero decirte, él le cuesta mucho cuando está escuchando, reaccionando, no estar como haciendo muchas cosas que te rompen mucho la tensión, ¿no? Y yo creo que podríamos haber aprovechado más a Óscar ahí, reaccionando a José, pero ese material no estaba en ese momento. Pero bueno, a mí sigue siendo la escena que más me gusta, ¿no? de la peli. A mí personalmente es la que más me emociona, el corte ese. Sí, bueno, está escrito para ello, ¿no? En el cómic tiene 2 años para ella. Y me sorprendió lo técnica que es, o sea, es una cosa... Pero bueno, mi hija solo trabaja conmigo, eso que lo sepáis. Empezó teniendo 5 años en el guión. Ah, sí, no me acuerdo ya, sí. Y luego me decía, igual lo hace Tosca. Y la escena de bracitos, yo le decía, ¿bracitos? ¿Cuántos años tiene Tosca? Dice, hombre, todavía pide bracitos. Y digo, Alex, pues ponte las pilas. No, se duerme con nosotros, es pegajosísima. Sí. Tiene casi 10 años.
Sí, pero de hecho metimos una pequeña morcillita ahí en el diálogo porque yo no me quedaba con esa espina de... Es verdad, es verdad. Sí, sí. Y la Luego que madre tiene le ese- que dice, tiene ¿qué ese morro detalle. tienes? O Sí, algo sí, así. sí. Y claro, le dice como el Yayo, sí, 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 Sí. efectivamente. No, no, es fantástica Tosca y además le gusta mucho estar en combo, lo cual eso me... Y le preguntas, ¿quieres ser actriz? Y dice, no, quiero ser directora. Entonces, claro, como padre se te cae la baba, ¿no? ¿Más preguntas? Vaya primera sesión, ¿eh? Como jefe del IVC aquí. ¿Cuánto llevamos? Quiero decirte. Vale, pues si no hay más preguntas... Sí, venga, Iñaki. Yo tengo otra. Sí. Alex, ibas a contar antes, a Paco le enseñamos la película 2 días antes y no sé, te interrumpiste. No. ¿Cómo fue un poco la relación con él, de ver cortes, de ir a rodaje? No vio nada, bueno. ¿Qué vio, qué no vio, qué te pedía? No le pedía nada. Paco es un encanto y bueno, él ya lo cuenta, quedó un poco desanimado con la anterior adaptación, la de Historias de un hombre en pijama, o la anterior de la anterior. Y me dijo desde el principio que lo hiciera yo, pero claro, no se esperaba que iba a pasar de él total. No es que pasara de él, es que me da mucho reparo enviarle, joder, la versión del guión, imagínate con el chileno, ¿sabes? Se le cae el alma a los pies, ¿no? Quiero decir que al final el guión es fluctuante, casi hasta el final, incluso ya te digo, en el rodaje. Entonces el guión no se lo pasé y él un poco desesperaba. Y yo no lo notaba, porque siempre es como, no, bueno, pues ya me pasarás. Y luego efectivamente vino al rodaje de un par de escenas. Que era en su casa. Sí, pero vino porque le iban a hacer un reportaje, ¿no? Que salió luego en la 2 y vio el de Tosca, que claro, debió flipar, porque eso no está en el cómic, ¿no? Lo del abrazo y tal, del Yayo. Y luego se vino al hospital, que eso sí que es más reconocible, y ahí se emocionó, ¿no? Y entonces insistió en hacer el cameo, por ejemplo, que lo iba a hacer mi mujer, que quedó muy decepcionada, ¿no? Que Sofía es muchísimo mejor actriz que Paco, pero claro, está guay tenerle ahí, ¿no? Y luego efectivamente se la enseñé 2 días antes cuando ya estaba totalmente terminada. Y por suerte le gustó, porque imagínate ir a defender una peli a Málaga que no te gusta, ¿no? Pero bueno, no es mi problema. Quiero decir. No, él estaba aliviado. En esa primera Sí. cena de Málaga, la víspera Hombre. de presentarlo, él estaba como si se hubiera quitado una mochila enorme y decías, no, es que el cabrón no me lo da. Es que no, claro, yo decía, Es que no decía nada, es que es muy amable, Paco. Es como, Sí. no parece valenciano, es como un Paco vasco. Sí, decía, no, si no la he visto hasta hace 2 días. Fíjate cómo estaría, que es Estaba asustado. la primera vez que le he visto un poco achispado con el vino y tal, porque siempre está como muy contenido, ¿no? Y ahí estaba muy contento, porque además estaba Modesto también, no Modesto, no, Pac Diego, que vino ahí a hacerle costat y tal, y sí, se quitó un peso de encima, que yo ni sabía que lo tenía, pero bueno. Sí, creo que también igual de cara a su familia incluso, ¿no? Porque al final es un cómic muy autobiográfico, lo pones en manos de otra persona que va a hacer lo que considere con esos hermanos que parten de una base real y de pronto, yo qué sé, Vicente podía haber salido mucho menos favorecido y Sí. haberle generado un problemilla familiar. No, por supuesto, claro, luego lo piensas y efectivamente, vaya marrón, ¿no? Paco Roca, quiero decirte que joder, pero tampoco me decía nada, quiero decirte. Entonces ya sabes que nos encabezamos con nuestras cosas y no encabezonamos, bueno, no sé cuál es el verbo, nos metemos ahí y pues eso, no lees las notas o no pasas los montajes, ¿no? Estás ahí metido diciendo a ver cómo hago esto y no me di cuenta de su posición, que realmente era supongo que fue bastante de ansiedad y tal. Pero de nuevo, quiero decirte, mi función es hacer la mejor película posible y en eso estaba, ¿no? Básicamente al final lo que te mueve, o sea, al principio te mueve contar la historia, al final lo que te mueve es no hacer el ridículo cuando estrenas, ¿no? Y ahí eso es una ansiedad que dura meses, ¿no? Porque dices, vaya, estás todo el día, vaya maravilla esta escena, vaya mierda esta, y estás todo el día, todo el rato dudando y hasta el final que la sueltas porque ya no tienes más remedio, pues estás siempre pensando cómo mejorarla, ¿no? Bueno, pues me ha quedado un poco larga la respuesta. Yo quería preguntaros sobre la elección del punto de vista y cómo empieza por cómo empieza la película, que a priori puede parecer que es una peli pues, sobre el punto de vista, ¿no? O sea, con el punto de vista en el prota, en quien sería Paco. Y cómo trabajáis y cómo os planteáis luego el mover, o sea, cambiar el punto de vista y convertir la peli en una peli coral que me llamaba la atención y que está como muy bien conseguido, pero que sí que hay esa transición, ¿no?
Sí, de hecho el protagonista desaparece durante, no sé cuántos minutos son, pero después de la comida se va. Sí, sí, desaparece. Eso también. Bueno, está en la novela gráfica también, ¿eh? De hecho, ya te digo que hay como 20 páginas de Vicente solo con su familia. O sea, se va José y luego viene Vicente, y luego está con su hija, no sé qué, no sé cuántos. Y luego ya, cuando ha pasado lo del muro, lo del tejado, lo del garaje, lo de. No, lo del garaje creo que es después. Lo del. Todo esto es cuando empiezan a aparecer el resto, ¿no? Entonces sí que el cambio de perspectiva estaba, ¿no? A cada hermano se le da un espacio. En el caso de Lorena menos, ¿no? Porque es quizá el que está menos desarrollado y tal. Eso lo teníamos que hacer sí o sí. Pero efectivamente sí que me da un poco de vértigo, ¿eh? Como director, el tema de, joder, ahora empezar con este. Y por eso también hice como que iban apareciendo los hermanos poco a poco para que, ¿sabes? Vieras como un hilo conductor que dices, bueno, van a aparecer otra vez porque están allí, simplemente se han ido a comer, etcétera. Pero si hubiéramos seguido la novela, yo creo que habría sido un poco desanimador el tema desalentador el tema de que se va José y llega Vicente y se tira media hora hablando de los recuerdos, ¿no? Y hasta que aparecen el resto de hermanos. Nosotros sí que hemos ido pues eso, salteándolo más para que no se hiciera muy pesado, ¿no? El tema de muchos recuerdos seguidos. Y luego otra cosa que me gusta es el principio de la película, pero no se nota, el tema de que la casa sí que hay planos como de la casa mirando, ¿no? Por ejemplo, el primer plano del abuelo que está en la cocina con las verduras y la cámara no se mueve. De hecho, utilizamos una óptica diferente, una de estas Helios rusas de los años 60. Y ya como 4 o 5 planos en que la cámara mira, ¿no? Pues desde la ventana, como José está arrancando malas hierbas. En principio, los planos de la casa sola, cuando hay detalles, ¿no? En el hospital o con la casa se queda sola, también son con estos planos, ¿no? Que no hay nadie para verlos, sino que es... Pero eso es una virguería de director que realmente no nota a nadie. No creo que tenga ningún tipo de importancia, ¿no? En el resultado final. Bueno, ya va siendo hora de cenar, ¿no? O de la cerveza esta que... Sí, yo creo que si queremos que nos dé tiempo a tomarnos esa cervecita, ¿no? Ya podríamos ir acabando. Muy bien, pues nada, muchas gracias a todos por venir. Gracias a Joana y a Alex por compartir con nosotros cómo ha sido la escritura de la casa. Y nada, animaros a los que seáis guionistas y no seáis todavía socios de edad que consideréis afiliaros, porque es una asociación que hace una importante labor por los guionistas. Pau luego os puede dar un poco más de información al respecto. Y nada, hasta la siguiente edición de Palabra de Guionista. Muchas gracias. Yo sí quiero decir, antes de terminar, que la peli al final es un equipo valenciano, hay muchos actores valencianos y, por ejemplo, Guillem Oliver, que es el director de foto y colorista, es fantástico, son gente muy joven y muy talentosa. Y bueno, desde el IVC y desde las instituciones ya lo hablaremos, si la peli va más adelante, sí que molaría pues eso, hacer un poco de hincapié en esto y que el apoyo, ¿no? al cine valenciano no se pierda y se entienda como un sector un poquito más estratégico de lo que se entiende ahora. Pero bueno, hecha esta reivindicación, que si vamos a los Goya ya saldré y lo diré allí para que sea más potente, pero sí que, bueno, que es un equipo fantástico y la verdad es que ha sido una gozada de rodaje y que tenemos gente buenísima aquí, directores y guionistas y técnicos, y que ha sido una maravilla rodar y no hemos necesitado, bueno, a Fernando Velázquez, que es vasco, pero como los vascos son de donde quieren, quiero decirte que también es como si fuera valenciano. Y nada, pues eso, ya está. Muchas gracias.